Bueno, chicos, ¿cómo les va? Vamos a comenzar. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Buenas Sí, tardes, profe, sí, se se escucha. escucha. Sí, profe, Bueno, buenas tardes. entonces comenzamos con el TP6 de Leder y Biolizabal. Vamos a trabajar con el ejercicio 2 y el ejercicio 4. ¿Sí? Esos son los dos ejercicios que vamos a trabajar en esta hora de la tarde. Después el otro grupo va a trabajar con 2 ejercicios más y que van a también estar grabados. Así que, como pueden ver, después de cerrar la clase, estamos en horario, podemos hacer horario de consulta. Si quieren consultar también algo, no hay ningún problema. ¿Está? Bueno, el ingeniero Scotty va a comenzar justamente con este, así que le voy pasando. Él le va a presentar el ejercicio 2. Buenas tardes, chicos. ¿Se escucha? Sí, se escucha, ingeniero. Bueno, vamos a ver si... ¿Se ve una imagen? Hola. Sí, profe. ¿Se ve? Se ve esa- Sí, se ve. Una imagen pegada ahí donde dice ley de Biot. Bueno, el tema de hoy es estudiar y resolver los ejercicios con esta ley, justamente. Hecha, armada hace unos cuantos años, donde en su momento descubrieron en forma accidental, ¿no? Como muchos otros descubrimientos, de que una corriente eléctrica, o sea, un flujo de carga positiva o negativas, puede producir un campo magnético. Y en esta expresión, fíjense, acá abajo, se refiere a esta imagen que supongo que la habrán visto en la teoría, donde se representa un diferencial de conductor, por donde circula una corriente I. Y entonces lo que se estudia es qué es lo que pasa en este punto P. Entonces esta ley relaciona la parte física, las dimensiones geométricas de esta configuración, la corriente y una constante de proporcionalidad que es empírica. Esta constante es empírica. Entonces fíjense, cuando hay corriente eléctrica hay campo magnético, siempre. Pregunto, ¿no? ¿Ustedes qué corrientes conocen? ¿Dónde se imaginan que hay corriente eléctrica? En el conductor. ¿Eh? ¿Dónde? En el conductor. Conductor. Yo estoy hablando un poco de la vida cotidiana, en la práctica, fuera de su ámbito de estudio. ¿Dónde ustedes imaginan o ven que hay, o deducen que hay corriente eléctrica? La pregunta un poco va a ver y descubrir que corriente eléctrica hay en muchos lugares. Yo le doy alguna. Sí. Sería en cualquier conductor que esté conectado a una fuente eléctrica, una fuente de energía. Sí, sí, sí. Y esa fuente pueden ser de tensión, ustedes saben, de continua
o el tomacorriente que tienen en su casa es de una tensión alterna. ¿Para los dos habría campo magnético? Porque hasta ahora nosotros hablamos de corrientes continuas. No hay campo magnético. Obviamente, acá, ¿no? En la I, esta que aparece acá, esta puede tener cualquier forma de onda. Si ustedes la representan en un gráfico de Ampere versus tiempo, y bueno, pueden tener cualquier tipo de onda. Y el campo magnético generado estará representado en otra escala, siguiendo esta forma de onda. ¿Dónde más hay corriente eléctrica? ¿Dónde se imaginan que hay? Piensen un poquito. Esto es interesante porque en la vida, trabajos industriales, se presenta mucho este fenómeno. Dijimos, unos en los conductores que tenemos en nuestras casas, un velador, una heladera, un artefacto, en la línea que cruza frente a su domicilio, la línea de 220, 380 volts. Por el movimiento del núcleo de la Tierra. O sea, el núcleo de la Tierra es líquido, ¿no? Según se ha estudiado, a 5.000, 6.000 grados. Entonces ahí no, el flujo, un movimiento a causa de la convección natural que tienen los líquidos a cierta temperatura. Bueno, ese es uno. Otro tipo de circulación eléctrica. ¿Todos conocen lo que es máquina de soldar? Soldaduras eléctricas. Sí. Bueno, fíjense, cuando se trabaja con una soldadura eléctrica, las corrientes son, depende del caso, son importantes. 500 amperes para soldaduras manuales de electrodo, quiere decir que en los conductores que se utilizan hay un campo magnético generado. En la mesa de trabajo, porque hay una circulación de corriente cuando el soldador pone la masa en la mesa metálica y está soldando en la otra punta de la mesa, evidentemente se establece una corriente eléctrica dentro de la mesa y genera un campo magnético en el entorno. Uno de los miles de casos. En el cuerpo humano puede llegar a haber campo magnético. Si hay corriente, tendría que haber campo. ¿Y hay corriente en el cuerpo humano? ¿Hay Entiendo corriente que sí. eléctrica? ¿Eh? Entiendo que sí. Sí, hay. En el cerebro funciona con impulsos eléctricos, ¿no? Y obviamente si hay corriente eléctrica hay campo magnético. Es bastante amplio esto. O por ejemplo, donde se funde en una fundición, una gran fundición donde el líquido, el fluido, el hierro a 1600 grados, 1500 grados circula por canales, ¿no? Se lo lleva a estado líquido al acero y circula por canales. Ese movimiento de material genera campos justamente magnéticos. Y se utiliza esa propiedad para medir fundamentalmente caudal, temperatura, usando este principio.
Siguiendo con esta expresión, dijimos, tenemos la corriente, este es un diferencial L. Este ángulo θ es el que se forma entre la dirección normal a esta porción de conductor y la línea que une el conductor, esta porción de conductor, con el punto donde queremos hallar el campo. El campo magnético tiene una dirección, es un vector. ¿Cómo hallamos la dirección en forma práctica y rápida? Habrán visto en la teoría también la regla de la mano derecha. Ustedes toman el conductor con la mano derecha y el pulgar lo ponen en el sentido de la corriente eléctrica. Y los dedos, los otros dedos, le van a indicar el sentido del campo magnético en el punto que consideran. Si ustedes hacen este ensayo práctico, se van a dar cuenta que esta regla se aplica en este caso. Bueno, esta es la parte general, muy general. Y acá hay algo un poco más específico, donde tengo un conductor largo o no, lo puedo acortar entre este punto y este, y lo que quiero es determinar el campo en este punto P. La cuestión que aplico esta expresión que vimos anteriormente, y el resultado de esa integral, porque esto es un diferencial, así que tendré que integrar, y me da esto. Donde tengo el alfa, que es este ángulo que figura acá, este gamma es el que está acá adentro. Quiere decir que con esta expresión yo puedo determinar el campo eléctrico en este punto P para cualquier longitud de conductor, cualquier posición. Puedo tener esta rama más larga que esta otra. Es una expresión general y van a ver que la utilizamos durante todo el práctico. Particularmente cuando este conductor tiende a infinito, a muy largo, este ángulo gamma tiende a pi, ¿no? Mejor dicho, el ángulo alfa, tiende al valor de 180 grados. Y el ángulo gamma va a tender a 0. Por lo tanto, tengo coseno de 0 menos coseno de 180, que es menos 1. Y todo esto me da 2 números. La cuestión que para conductores muy largos, esta es la expresión. Vamos a pasar al ejercicio 2. Esta expresión puede ser importante aplicarla cuando se quiere determinar el campo magnético al cual está sometido un trabajador en cierta industria donde circulan elevadas corrientes. No puede estar sometido a valores muy altos. Hay una norma, está todo estudiado, donde hay valores máximos de campo magnético para los cuales una persona puede estar en cierto tiempo. Eso está establecido en la ley de seguridad e higiene. Ni hablar si la persona tiene un marcapaso. Directamente no puede estar ahí. ¿Se ve otra imagen? TP6, ejercicio 2. Sí, profe. ¿Se ve?
Bueno, este es arrancamos con el ejercicio 2, donde tenemos una espira cuadrada de 40 centímetros de lado, y piden determinar el campo magnético en el centro de la espira. Por la misma circulan 20 amperes. Y el sentido de la corriente está indicado acá en el gráfico. Entonces tenemos que dividir esto en cuatro, sumar cuatro soluciones. Tomamos, por ejemplo, el lado 1, el de abajo, y si ustedes toman este conductor de abajo con la mano derecha y el pulgar apuntando hacia el sentido de la corriente, les va a dar que la circulación de campo magnético en la parte interna de la espira es entrante. ¿Se ve eso? ¿Se ve esa regla? Sí, profe. Y en la parte exterior de la espira el campo magnético es saliente. Y tengo esta longitud de conductor, y acá puedo aplicar directamente la expresión que vimos directamente esta expresión. Donde solamente tengo que determinar estos ángulos, que acá por la configuración, como esto es cuadrado, esto gamma y alfa, ¿qué valores van a tener? Acá está, 45 grados. Esto es A y esto es A, así que esto es 45 grados. Esta es la expresión que vimos. Reemplazamos lo que conocemos, corriente 40 amperes, a ver, bueno, 10 amperes. Esto está hecho con 10 amperes. ¿Ves? 40 centímetros. No se olviden de pasar a metros, lo que es unidades de longitud, pasar a metros. Lo mismo la corriente, si le dan en miliamperes o alguna unidad que sea distinta de amperes, tienen que convertirla. Bueno, reemplazamos acá y hallaríamos el campo magnético generado por esta porción de la espira, por solamente este lado 1, con esta expresión. Fíjense, para el lado 2, si aplican la regla de la mano derecha, también le da un campo magnético en el centro entrante. Y lo voy a ir sumando al campo magnético generado por el lado 1. Y así sucesivamente. Y van a ser iguales por simetría. Por lo tanto, por eso acá figura 4 veces. El B total en el centro va a ser 4 veces el campo de un lado. Bueno, acá tienen hecho los cálculos. Ustedes lo verifican. No se olviden que esto está hecho para 10 amperes y el práctico les pide para 20 amperes, así que va a ser el doble que esto. El resultado para los datos del problema va a ser el doble. ¿Estamos hasta acá? ¿Seguimos avanzando? Seguimos, profe. Si no, volvemos al principio, no hay problema. ¿Se entiende, profe? El caso B, la espira tiene esta forma. Un semicírculo, acá hay conductor, acá va unido, y acá hay otro semicírculo, y acá conductor. Una espira cerrada, por donde circula corriente eléctrica con este sentido. ¿Cómo hacemos circular la corriente en esta forma, esta espira? Ya eso es un problema tecnológico que nosotros no lo vemos. Igual que esto acá. ¿Cómo hacemos circular una corriente de esta forma? Así como está.
Y bueno, hay una cuestión acá de cómo conectamos la fuente, pero esto por el momento no es nuestro objetivo de cómo hacemos este esquema. Acá nuevamente podemos dividir el problema en 4 partes. Tenemos este conductor. Bueno, el objetivo es medir el campo, calcular el campo eléctrico en el centro. En este centro. Entonces, tenemos 4 partes de esta espira diferentes. Estos 2 semicírculos de diferentes radios y estos 2 lados que figuran a la izquierda y a la derecha del centro. Fíjense, analizando estos 2 tramos de conductor o tramos de espira, fíjense el diferencial L con el campo considerado. Vamos a volver a esta figura. Fíjense, lo que estoy diciendo con el problema anterior es que este punto estaría acá, abajo. ¿Se ve eso? Este es el tramo del conductor y el punto está en la misma línea que el conductor. Lo mismo que esto. Como que si quisiera calcular el campo magnético en el punto sobre la línea de corriente. Fíjense, este es el ángulo que forma y tiende a 0, va a ser 0. Y de acá podemos concluir que el campo va a ser 0. Y eso para estos 2 tramos de conductor. Entonces estas dos porciones nos van a aportar a generar campo magnético en el centro. Nos quedan estos 2 lados, estos 2 semicírculos. Como la corriente cambia de dirección en todo su recorrido, tomamos un diferencial L, donde podemos considerar una tangente y del punto. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Qué pasaría si ese punto donde nosotros tomamos el campo estaría arriba del, por ejemplo, el semicírculo ese? ¿Cómo arriba? ¿Dónde? O sea, en un punto del semicírculo. Ahí. Ahí, por ejemplo. Sí, sí. Y mira, se arma un... ¿Y va a haber campo o no va a haber? La pregunta. ¿Va a haber o no va a haber campo acá? Y yo creo que no, pues. O vamos a analizar acá arriba, un poquito más grande, se ve mejor. O a ver, yo acá, grande un poco. Acá, por ejemplo, arriba. Esto es para que todos opinen, está buena la pregunta. Toda pregunta es buena acá. El tema es pensar. Tenemos todo este conductor, tenemos y tenemos toda la espira para analizarla y ver qué pasa en este punto, si hay o no campo magnético. Fíjense estos conductores que están acá horizontales. Acá abajo, si considero un diferencial L, el sentido de la corriente es horizontal. Y acá yo estoy considerando un punto acá arriba. Fíjense, si uno esto con esto, así derecho, ¿me siguen? Acá abajo tengo un diferencial L. Y trazo una línea que me une con el punto donde quiero calcular el campo magnético. Entonces, entre este diferencial L y esta línea voy a tener un ángulo
tita, que es el que veíamos acá. Este. ¿Se ve eso? Sí, se ve, profe. Ahí sí deberíamos considerar esas dos que obviamos en el ejemplo anterior. Claro, si consideramos este punto, si queríamos calcular Sí, el campo sí. en este punto. Esta parte, o sea, puedo integrar de acá hasta acá, no va a ser muy complicado, ¿no? Pero, y en este otro tramo tampoco. Directamente voy a usar esta expresión. Donde tendré que calcular los ángulos alfa y gamma que me van a quedar, fíjense, uniendo este punto con este extremo y este punto con este otro extremo. Entonces tendré un ángulo gamma por un lado y menor a 90 grados y un ángulo alfa mayor a 90 grados. Un poquito. Mira, de acá hasta acá tengo una línea. Entonces, internamente tengo un ángulo a gamma. Y entre este punto y este otro acá arriba, me va a generar un ángulo alfa de acá hasta acá. ¿Se entendió el planteo? Sí, sí, se entendió. Entonces puedo determinar cuánto aporta al campo magnético en este punto. Ahora, ¿qué pasa con estos dos semicírculos? ¿Van a generar campo magnético acá? Y en el verde sería que no, porque no tiene distancia hasta el conductor, ¿o no? Fíjense, a ver, este diferencial L tiene una dirección. Tiene una dirección. O considero más abajo todavía, por acá, un diferencial L. La tangente en este punto, la tangente al círculo me va a dar con una pendiente mayor, ¿no? Se ve eso, ¿no es cierto? Y el punto este donde quiero determinar si ese diferencial L que tengo acá me genera o no campo acá. ¿Qué les parece? ¿Va a generar o no campo acá? Para un diferencial de L por acá abajo. Fíjense, la tangente esta, sería una forma así, ¿no? Y no cruza por este punto, acá. Como veíamos, del cambio de imagen, como en este caso. Fíjense, este es un diferencial L que está dibujado acá, pero nada impide que esto sea parte de un círculo o una curva de cualquier forma, una elipse, lo que se puedan imaginar. Es un diferencial L donde puedo considerar que es recto, por más que sea parte de una curva. Pero tiene una tangente, que es esta línea larga, ¿no es cierto? Y el punto donde quiero calcular el campo está fuera de esa tangente, que es este punto P. Entonces, entre esa tangente, que es esta, y la línea que une el diferencial L con el punto, me van a formar un ángulo θ, que es este. ¿Se ve, no, esto? O no se ve, si no, volvemos a repetirlo. O sea, acá tengo un diferencial L donde circula una corriente eléctrica. Por este diferencial cruza una línea imaginaria que es tangente en ese punto, en este diferencial L, que es toda esta línea de tangente.
y yo quiero determinar el punto P, el campo magnético en este punto P. Entre esta línea, entre el punto P y el diferencial L, obtengo esta línea, con la tangente que está acá abajo me forma un ángulo θ, que es este que aparece en esta expresión. Por lo tanto, habrá un valor de campo, porque esto no es cero. R tiene un valor, acá un diferencial L es pequeño, pero tiene un valor, y tengo una corriente eléctrica. Para nuestro caso, volviendo a nuestro caso, dijimos que por acá abajo tengo un diferencial L, trazo una tangente, en este sentido, y de acá, de ese diferencial L, trazo otra línea hasta el punto P, que está acá, que queremos calcularlo acá. Y bueno, obtengo un ángulo entre esta línea y esta otra. Le hago un pequeño esquemita acá. Le saco una foto y se las envío. Ya. Y le pregunto en ese punto P ahí arriba, el campo magnético, si existe, ¿va a ser saliente o entrante? Entrante. ¿Entrante? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, ahí le envié una imagen. ¿La abrieron? Sí, profe, acá está. Vieron que en esa porción de diferencial L, el sentido de la corriente sería hacia abajo, ¿no? Sí. Y bueno, si tomo con la mano derecha, tengo el pulgar hacia abajo, y los dedos me indican justamente en ese punto P que el campo es entrante. O sea, de esa línea imaginaria hacia abajo, todo el campo será entrante para ese diferencial L. Y la parte de arriba de la línea imaginaria tendré un campo saliente. Pero bien, si yo me muevo un diferencial a partir de este, me muevo un poquito hacia arriba o hacia abajo, ¿qué sucede con el ángulo θ? También. Claro, va a variar. Va cambiando, ¿viste? Entonces ya tengo una complicación acá ya matemática, no es física. Esto ya en herramientas matemáticas que tendré que buscar la relación que hay entre el ángulo que voy recorriendo. Acá le sigo expresando, acá rayando el mismo dibujo. Ese diferencial L me forma un diferencial vamos a llamarle diferencial de alfa, como está acá. Entonces, en todo momento, el ángulo θ va a cambiar. Lo que no sucede en esto que están viendo en su computadora.
Mirá que el diferencial L, o sea, volviendo al planteo original de calcular el campo en el centro. En todo momento, entre el diferencial L y el punto considerado y la tangente a diferencial L, forma siempre 90 grados. No tengo ese problema. Bueno, ¿se ven el dibujo? Sí, profe. Para otro diferencial L2 tendré otra tangente más parada, digamos, empinada, y que va a formar un ángulo θ2 con la línea que une el diferencial L2 con el punto donde quiero calcular el campo. Entonces esto varía continuamente, y el problema ya va a ser, digamos, matemático más que nada. En hallar una relación que vincule el ángulo alfa, al alfa lo podemos contar desde la horizontal hacia arriba, que relacione con el ángulo θ2. Se puede, le va a llevar un poco más de tiempo y más de trabajo, no es la idea de esta materia, no le va a tocar tampoco un problema de esto en algún examen, porque no es la idea de complicar matemáticamente, sino la idea es ver qué partes de un circuito generan campo magnético en un punto considerado. Para que ustedes, por ejemplo, tengan criterio, cuando le preguntan si un soldador, por ejemplo, un soldador tiene un electrodo con un cable y la masa con otro cable. Entonces le pregunta, el soldador está parado entre los dos cables, o los dos cables están a la derecha o a la izquierda del soldador. ¿Cuál es la peor condición? ¿Me explico? Entonces ustedes van a poder tener criterios si saben aplicar la regla de la mano derecha, el sentido de circulación de los campos magnéticos, se suman o se restan en algún punto. Esto es la parte que sí o sí tienen que saber. Después van a avanzar en los cálculos, pero primero hay que hacer un análisis cualitativo primero, después vendrá el cuantitativo. ¿Se entiende la idea? Bueno. La solución de esto, fíjense, volviendo al problema, ¿no? La solución de esto es considerar un diferencial L, tomando una pequeña parte de la curva, esto que figura acá arriba. Este es un arco que es igual al diferencial de alfa por el radio. Está acá arriba. Fíjense, B es el radio del círculo verde. B por el diferencial de alfa es el arco, la porción de longitud que me aparece en la expresión de Biot-Savart. De L, lo reemplazo por las variables que estoy manejando, dividido la distancia del dl al punto considerado que es B, que es constante, seno de θ, que es pi sobre 2, y bueno, y todo es constante menos alfa que va a variar en toda la longitud del semicírculo, desde 0 hasta un valor pi. Y por eso es lo único que queda dentro de la integral diferencial de alfa. La cuestión que integro y llego a esta expresión. Y es el campo magnético generado por la parte verde de la espira,
en el punto P. Y fíjense que aplicando la regla de la mano derecha, el campo generado por la parte verde va hacia atrás. Acá está dibujado en perspectiva sobre este eje, dice, acá está el B sub B. El campo debido al semicírculo exterior. Y el campo generado por el semicírculo interno va a tener la misma solución. Cambiar el radio, en vez de B va a ser A. Pero como las corrientes en esta parte circulan para el otro lado, el campo va a tener este otro sentido. Sobre esta misma línea. Quiere decir que lo puedo sumar, lo sumo vectorialmente, pero va a ser una diferencia. Simplemente una diferencia. Y en lo que está acá abajo, el B total, es el BA menos el BB. Reemplazo acá por los valores que calculé, y me queda en definitiva esto que es común a ambos. Bueno, y hasta acá estaríamos con el ejercicio 2. Si les parece, pasamos al ejercicio. El ejercicio 5. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Hasta ahora vamos bien. Vamos, qué bien. Bueno, me alegro. 5. El 5 donde tenemos, a ver, un conductor muy largo, donde circula una corriente de 20 amperes, que sería este, I1. Conductor muy largo, y tenemos una espira aparte, por la cual lleva una corriente, otra corriente, una I2 en esta espira. Ustedes en el práctico anterior empezamos viendo fuerzas sobre conductores debido a campos magnéticos. Con eso arrancamos. Y acá ya vemos cómo una corriente eléctrica genera ese campo magnético. Entonces, tomamos a este conductor largo como el generador del campo magnético alrededor del mismo. Y en ese campo magnético generado introducimos esta bobina con una circulación de corriente. Entonces, evidentemente, va a aparecer una fuerza magnética sobre los lados de esta espira. Ingeniero, Entonces, sí. siempre que el campo entra, ¿es negativo el valor? No, eso no. El tema es tener claro para qué va el lado del campo. No, por ejemplo, en el ejercicio 2 hace la sumatoria total, es el campo neto, y hace el BA menos BB. Sí. Pero Bueno, ¿por qué así? Bueno, porque ahí lo que destaca es a ver, lo que se destaca es que tienen diferentes signos acá. Si te da negativo, quiere decir que este acá es más grande, además, y te va, por eso quiere decir que la resultante va a tener el sentido de B sub B. ¿Me explico? Los signos de estos, de BA y B sub B, los signos, solo indican
si uno tiene positivo y otro negativo, lo que está destacando ahí es que son opuestos. Podría haberlo puesto al revés, no hay problema. Entonces, si lo estaría... En esta presión estoy dándole al eje X que está acá. A ver, estoy diciendo, si escribo así, quiero decir que estoy diciendo que el eje X es positivo acá, ¿no? Sí, ya entendí, disculpe. Claro, y si pongo al revés, que estoy diciendo que el eje X es positivo acá arriba. Pero lo importante acá es destacar que ambos tienen sentido opuesto, ¿viste? Eso es lo importante. Cuando sí se complican las cosas, donde hay muchos vectores, donde hay que sumarlos, y hay que tener cuidado con darle los signos correspondientes. Bueno, ¿estamos con este? Entonces, fíjense, I1, olvidémonos de la espira hecha. No olvidemos la espira. Consideramos el conductor I1. Sentido de la regla de la mano derecha, el pulgar apuntando hacia la corriente I1 y los dedos del conductor hacia abajo es entrante. Se ve, ¿no? ¿Están agarrando al conductor con la mano derecha? Además del mate con la mano izquierda. Sí, ¿Viste? Entonces, las crucecitas estas que están dibujadas acá, significa que el campo de vida I1 es entrante acá. Y acá arriba es saliente, porque por eso hay puntitos. Y a medida que yo me alejo del conductor, obviamente el campo va a ser más débil. Eso se vio volviendo a esta expresión acá. Fíjense. A ver. Yo no veo la... En esta última expresión que tengo, la distancia perpendicular del punto al conductor es A. A medida que A aumenta, que me alejo del conductor, todo esto se achica. Y eso es lo que sucede acá. Bueno, acá está la expresión del campo magnético B1, generado por I1, por eso tiene 1. Lo que tendré que calcular ahora es la fuerza sobre cada lado de la espira. Y bueno, fíjense, sobre este lado, si ustedes aplican la regla de la mano derecha o izquierda, como hacían en la práctica anterior, van a ver que el sentido de la fuerza sobre este conductor es hacia arriba, ¿no? ¿Y qué campo voy a usar acá? ¿Qué campo uso? Entrante. Entrante. Y lo calculo así. Donde está R, va a ser la distancia C, ¿no? Ese va a ser el campo en este conductor, y que es constante porque es paralelo al conductor principal. Por lo tanto, a lo largo de toda esta parte, de este lado del conductor, el campo magnético es constante. Calculo la fuerza, fíjense que va a ser la corriente, como veíamos en la clase anterior, la corriente por la longitud por el campo. Y acá, y 2, es el otro dato, es la corriente de la espira. Y 2 por L, que vale, ¿cuánto vale L? 45 centímetros, ¿puede ser? Bueno, reemplazo,
y determino la fuerza F1 sobre este lado. En el lado 3, y voy a tener lo mismo. Nada más que la fuerza me da hacia abajo. Me da hacia abajo porque acá cambió de sentido la corriente. Acá arriba la tengo hacia la derecha, la corriente acá, hacia la izquierda. Pero el valor de F3 va a ser mayor o menor. Y si ahí la corriente va para la izquierda, no tendría como un campo saliente, ¿o no? No estamos considerando el campo generado por la espira, por la Ah, corriente. claro, Sí, sí. Claro, consideramos el campo debido a I1, no de la espira. Y acá en este lado 3, digamos el campo va a ser de menor valor porque estamos más alejados del conductor. Entonces F3 en definitiva va a ser de menor valor que F1. Menor que F1. En este lado, fíjense, el sentido de la corriente y el campo también forman 90 grados. Y la fuerza va a ser hacia la derecha en este lado A, y de otro lado va a ser hacia la izquierda la fuerza, la F4. Pero acá el cálculo no es tan sencillo, porque a medida que yo me muevo sobre este conductor, el campo magnético va variando. Entonces tendría que hacer una integral acá. Entonces planteo un diferencial de fuerza, que va a ser la corriente de I2 por ese diferencial de conductor que tomo, por el campo magnético en ese punto. Para esa distancia R, llamo R al radio o a la distancia entre el conductor principal y la porción del conductor considerado. Profe, una pregunta. ¿Por qué Sí. sería diferencial de fuerza 3? Porque no puedo tomar todo este conductor, o sea, no puedo ¿Pero no aplicarle... sería de F2? Eso no entiendo. Ah, bueno, sí, tenés razón, acá está mal. Eso es diferencial F2, Ah, ok, sí. F2, sí, está bien. Problema de numeración. Pero se entiende la idea, ¿no? Y 2, por un Sí, sí. diferencial, por el campo en ese punto. Y en el campo en ese punto depende de R. Por eso está acá, el campo queda en función de R. Integro, y la variable es R, que va a variar entre C y C más 2. Y ligo esta expresión, un logaritmo. F2 y F4 van a ser iguales de sentido opuesto, por lo tanto se anulan. Y me quedan directamente F1 y F3. Que esta espira está fija, ¿no? La estamos considerando fija a una distancia C del conductor principal. Se tiene clara esa idea, ¿no? Está fija la espira. Si ustedes sueltan la espira, la liberan, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si sueltan la espira? ¿Queda quieta ahí o qué pasa? ¿Y no van a tender a acercarse las dos como son campos magnéticos? ¿Debido al campo?
recién vimos que F4 y F2 se anulan, ¿no? Y F1 vimos que va a ser mayor que F3, ¿no? Digamos, tengo una espiral sometida a 4 fuerzas. Y hago sumatoria de fuerzas, ¿qué me queda? Que la fuerza resultante va a tener el sentido de F1. Y por ese motivo la espiral se va a mover hacia el conductor principal. ¿Se entiende? Debido a la sumatoria vectorial de las fuerzas sobre cada lado, esta espiral se mueve hacia el conductor. Si cambia el sentido de la corriente de la espiral, en vez de circular en forma horaria, circula en forma antihoraria, ¿qué sucede con las fuerzas? Con las 4 fuerzas, pregunto. F1, por ejemplo, ¿qué sentido va a tener? ¿Va a cambiar el sentido? ¿Será el mismo? ¿De uno? Va hacia abajo. Y Hacia el campo abajo. va a seguir siendo entrando. Sí, porque uno lo toco, no cambia acá. F1 hacia abajo. Y F3 Y para arriba. para arriba. Y F2 y F4 obviamente van a cambiar de sentido también. Van a ser, o sea, todas las fuerzas van a ir hacia adentro de la espiral, ¿no? Apuntando al interior de la espiral. Y F1 sigue siendo la única fuerza resultante, porque es la mayor. Es decir, hago F1 menos F3 me da una resultante que tendrá el mismo sentido que F1, que es la que predomina acá. Quiere decir que si suelto esta espiral, se va a mover hacia abajo. ¿Se entendió un poco la idea de este ejercicio? Bueno, vemos el 4. ¿Les parece? ¿Vale? En el 4 tenemos dos conductores paralelos, también muy largos, y con sentido de corriente, tienen el mismo sentido de la corriente. ¿Se ve ahí? Y el ejercicio pide calcular el campo magnético en el punto P. Bueno, la cuestión que tendré en este punto que sumar 2 campos, uno debido al conductor donde circula I1 y otro donde circula I2. Le dan las dimensiones, la distancia entre conductores, la posición del punto lo tienen, les dice que esto el lado vale 5 centímetros y este 12 centímetros. La cuestión que si ustedes dibujan esto, representan o calculan por Pitágoras, resulta que esto es 90 grados. Este ángulo es 90 grados. Un detalle, ¿no?
Importante para ubicar los vectores campo magnético debido a los dos conductores. Entonces consideremos el sentido de circulación de la corriente I1, que es entrante. Si aplican regla de la mano derecha, el campo en el punto P va a tener este sentido. Pueden hacer un círculo, fíjense, que pase por el punto P, ¿no? Y este será el sentido del campo magnético. Y en este punto P tendrá este sentido. Eso por un lado. Y el campo magnético I2, aplico la regla de la mano derecha nuevamente, y tendré que el sentido de ese campo debido a I2 es este otro acá. El B2P. El B debido a 2 en el punto P. Sumo vectorialmente y tengo este campo. ¿Se entiende, no? O mazo. ¿Están ahí todavía, chicos? Estamos. Lo va ¿Estamos ahí? entendiendo, profe. Bueno, hallo los módulos de esos vectores. Conozco los ángulos, puedo descomponer cada uno de estos vectores en sus componentes X, Y, o el nombre que quieran darle, y hallar este resultante con su valor de módulo y posición. Después en el punto B le piden calcular la fuerza por unidad de longitud que ejerce un conductor sobre el otro. Bueno, miremos primero este conductor, el de abajo. ¿Qué campo magnético tengo? El debido a I1. Si ustedes aplican regla de la mano derecha, el campo magnético en I2 tendrá este sentido. B1 hacia la izquierda, que tendrá este valor, mu0 sobre 2pi, por I1 dividido la distancia, C, que es 13 centímetros para nosotros. Y la fuerza por metro, ¿cómo será? La corriente I2 por el campo de 1 por 1 metro. Si calculan el campo, en la fuerza por metro sobre el conductor I1, y tendrán que hacer el mismo planteo. Determinar el B2 de esta forma, donde lo único que cambia es, en vez de tener I1, van a tener I2. Si ustedes, acá no está escrito, pero cuando calculen la fuerza sobre este conductor de acá arriba, le va a quedar la misma expresión. Pues si bien acá ustedes ocupan I2, después cuando multipliquen por la corriente I1, le va a quedar I1 y por I2. Siempre le queda en un conductor o en el otro, le va a quedar el producto de las dos corrientes. Bueno, la cuestión que vimos, 3 ejercicios. Cuando encaren los otros, cuando empiecen a hacerlo, o por ahí lo han hecho, ya lo están haciendo, si tienen en duda, consulten. ¿Les parece? O si tienen alguna pregunta, ya la vemos.
Profe, ahí donde multiplica por 1 metro, eso es porque pide por unidad de longitud, por eso es el 1 metro. Sí, y si me piden por metro, ¿qué fuerza se ejerce? Sí, sí. Entonces simplemente se multiplica gamma por 1. Está bien. Claro, si te piden entonces qué fuerza se ejerce sobre, no sé, 13 metros de longitud, bueno, multiplicarás directamente este valor por 13 y chau. Es una fuerza, digamos, específica. Newton por metro sería. Sí, sí. Esta situación, acá es una cosa, algo bastante básico, sencillo, pero en las máquinas eléctricas, imagínense un transformador del valor que sea, tiene espiras, tiene en su interior, tiene conductores entre sí, y por los cuales circulan corrientes eléctricas, y hay influencia de campos magnéticos generados por una bobina sobre los conductores de la otra. Entonces imagínense cuando hay, por ejemplo, un cortocircuito, ¿no? En la línea hay un cortocircuito y hay un aumento brusco de corriente eléctrica, y entonces aparecen fuerzas que no son fuerzas en estado de régimen permanente de la máquina eléctrica. Entonces, esto genera unos efectos en la parte estructural de la máquina. Y ustedes van a poderlo analizar si les toca ir recurriendo nuevamente a esto que estamos viendo ahora, fuerza entre conductores. Y es más complejo porque hay las corrientes de las que estamos hablando son corrientes alternas o picos de corriente. Entonces hay unas fuerzas electrodinámicas que aparecen en la estructura, en las bobinas. Por eso las máquinas hay unos requisitos para armar, para bobinar las partes de conductores, bobinas bien apretadas para minimizar estos efectos. No puedo dejar conductores flojos y estas fuerzas ya en régimen normal son fluctuantes. O sea, el conductor, como las corrientes son alternas, el conductor está sometido a fuerzas que varían en un sentido y en el otro. Lo vimos en el ejercicio de la espira, fíjense, donde cambiamos solamente el sentido de corriente y cambió el sentido de la fuerza. Entonces en una máquina eléctrica esto sucede y a razón de 50 veces por segundo, que es la frecuencia de la línea, ¿no? Cada 50 veces cambia de sentido la corriente en la línea. 50 veces por segundo está cambiando de sentido. Y eso se manifiesta en las fuerzas sobre los conductores. Puede ser un transformador, un motor, un generador. Interesante, ¿no? Ya que hablamos, en un ejemplo me estaba acordando de un tipo que esté soldando, volvemos al soldador. Imagínense con corriente continua, que esté soldando con electrodo grueso, 500 amperes, 600, 800 amperes, corriente importante. Imagínense que hay un arco eléctrico que se establece entre el electrodo y la pieza. Ese arco eléctrico, que es una circulación de corriente, de cargas, 500 amperes, 500 coulomb
por segundo. Y por lo tanto, ese arco, esa circulación de corriente me va a generar un campo magnético también. Que a su vez ese campo va a influir sobre esa misma corriente. ¿Me siguen? El tipo está soldando, salta el arco eléctrico, circula corriente. Por lo tanto, en la zona, en el entorno, me aparece un campo magnético generado por esa corriente. Y ese campo interactúa con con esa corriente, que no es un conductor, es un arco. Son cargas que viajan del electrodo a la pieza o viceversa. Y es una carga que se está moviendo en un campo magnético. ¿Y qué les parece que va a suceder ahí? Pregunta de parciales, ¿eh? Pregunta de parcial. ¿Qué sucede? Tengo cargas en movimiento atravesando un campo magnético. ¿Qué sucede? ¿Se produce una fuerza? ¿Aparece fuerza? Sí, señor. ¿Y una fuerza hacia dónde? Usted imagina, ¿no? Un campo magnético que atraviesa este arco y aplican regla de mano izquierda o derecha, la que ustedes quieran. Le va a aparecer una fuerza normal a la circulación de corriente, ¿no? Olvidémonos si es positiva o negativa la carga, no interesa ahora. En realidad hay de las dos, cuando se suelda hay iones positivos y electrones. Aparece una fuerza, sí señor, sobre todos esos elementos, partículas metálicas incandescentes que están ionizadas, ¿no? Y están viajando del electrodo a la pieza y aparece una fuerza sobre las mismas. ¿Qué le parece que va a suceder con el arco? Que en principio lo imaginamos recto, con una trayectoria rectilínea perfecta entre el electrodo y la pieza. ¿Se arquea? ¿Se forma una curva? Sí, señor, aparece como que Entonces el soldador, ¿qué piensa? ¿Qué dice? Alguien me está soplando de costado, y en realidad se lo llama en la jerga, ¿no?, de lo metalúrgico, soplo magnético. Googleen después soplo magnético y van a ver un poco que este fenómeno aparece. Y el tipo que está soldando le jode, ¿viste? Como el arquero, ¿viste? Que le tiran un tiro libre ahí y hace una comba a la pelota, ¿eh? Pero ese hablamos otro día, por qué se hace una comba en la pelota. Ese es otro tema. Aparece un soplo magnético, así se llama, soplo magnético. Debido a este fenómeno, generación de campo magnético debido a una corriente, ley de Biot y Savart. Con esta expresión, ustedes pueden explicar e interpretar estos fenómenos que suceden. Bueno, si no hay más preguntas, por el momento, después nos mandan al WhatsApp las inquietudes y
estaríamos terminando. Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, estamos a las órdenes. Estamos a las órdenes. Gracias, profe. Hasta luego, ingeniero, gracias. Nos vemos.